Bien, familia, estamos nuevamente aquí listos para continuar con la serie de prédicas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y en esta ocasión vamos a estar en Lucas 2, versículo del 1 al 20. Y yo te voy a pedir de favor que tengas lista tu Biblia donde quiera que te encuentres y estés siguiendo versículo a versículo lo que nosotros estamos aquí predicando, porque de eso se trata, que estemos conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y si no tienes una Biblia, entonces no pierdas de vista y no te distraigas, sino que toma la palabra de Dios con seriedad y atento a lo que dice, porque a eso venimos y a eso estamos listos, para escuchar y conocer la palabra de Dios, para que no nos equivoquemos como algunos hombres que no estudian la palabra, pero escuchan el consejo del hombre, y necesitamos tomar en cuenta primero la palabra de Dios. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conocer más de ti. Y dándote gracias, Señor, porque reconocemos que Jesús es el mejor regalo que tú nos has dado, Señor. Y la Navidad es eso, el nacimiento de Jesús. Gracias, Padre hermoso. Aquí estamos. Háblanos, bendito Dios. Queremos escuchar tu palabra, conocerla y estar seguros como debemos de hacerlo siempre, reconociendo que tu palabra es verdad en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que así sea. Amén. Bien, familia. Entonces vamos, familia, al capítulo número 2, versículos del 1 al 20. Y vamos a iniciar en el primer versículo. Pero antes quiero que tengamos claro que a pesar de que mucha gente ha querido menospreciar la verdad de la palabra de Dios, ha habido muchos historiadores que han estado buscando la manera de ver dónde está la contradicción, pero sencillamente la palabra de Dios no se contradice, porque la palabra de Dios es verdad. Había un hombre de nombre William Ramsey, que él estuvo en desacuerdo con el libro de los Hechos y los viajes que había hecho el apóstol Pablo. Pero él decidió entonces investigar, y se fue a investigar de una manera minuciosa por todos lados, buscando a ver en qué se había equivocado Pablo y si era verdad lo que hablaba o no. Y él no creía en Dios, pero él estuvo minuciosamente investigando y recorriendo todos los lados por donde había ido Pablo, y llegó a una conclusión: que Pablo había escrito la verdad, que él no se había equivocado. Y esto lo llevó ¿a qué? A creer en Dios, porque de eso se trata. Si tú estudias la palabra de Dios y tienes dudas, investiga. Y si tú investigas, entonces vas a llegar a esa conclusión que William Ramsey, que Jesús es verdadero. Y por lo tanto, familia, nos gozamos de que Dios haya enviado a su Hijo. Amén, familia. Otra de las cosas que tenemos que tener claro es que el doctor e historiador Lucas es quien relata el nacimiento de nuestro Señor Jesús de una manera más, no más precisa, pero sí con mayor datos, para que la gente pudiera cerciorarse, para que la gente pudiera darse cuenta que aún la historia secular podía verificar, y además podía esta misma historia asegurar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que hizo Pablo. Su evangelio es el que da una mayor cantidad de datos, tanto geográficos como históricos. Y es importante que nosotros estemos seguros, y esto es también para aquellos que no han conocido a Jesús, que ellos puedan investigar en la historia secular. No vamos a adentrarnos ahora mucho, esto ya lo vimos anteriormente en una prédica sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, pero sí vamos a ver algunas cosas, porque el énfasis que queremos hacer es ver cómo nuestro Señor Jesús es adorado, ¿verdad? Pero vamos entonces nosotros a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 1 del capítulo 2
del Evangelio de Lucas dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, Lucas, como decíamos, él grabó, ¿verdad?, en este Evangelio, su escritura ¿con qué? Con hechos reales. ¿Y cuáles son esos hechos reales? Por ejemplo, el gobierno del emperador Augusto César, o César Augusto, como le quieras decir. Y sabes una cosa, esto es de gran importancia. Y la gente puede ir a la historia y puede enterarse quién es César Augusto. Y este César Augusto fue el emperador más grande de Roma. Este emperador se sentía tan grande también él, porque estuvo gobernando 40 años. Gobernar 40 años a Roma era increíble, porque los asesinaban. Pero ellos mismos. Y sabes una cosa, este hombre era verdaderamente un estratega y un administrador de su nación, que logró realizar una unidad que fue conocida como la Pax Romana, es decir, la paz romana. Y esto provocó que el reinado o el gobierno, el imperio de Roma, al darle tanta, pero tanta, ¿cómo podríamos decir? Tanta seguridad y tanto esplendor a Roma. Recordemos que su imperio era muy grande. Incluso decían, cuando se referían en algunas ocasiones al mundo, se referían al imperio de Roma. Y sabes una cosa, este hombre fue el emperador más grande de ellos. Y Lucas aquí lo cita. Y lo cita porque de esa manera la gente puede ir a la historia y puede comprobar cómo en ese tiempo había nacido nuestro Señor Jesús. Dios es bueno y Él quiere que nosotros siempre estemos seguros de que su palabra es verdad y que su palabra es real. Este hombre, César Augusto, de hecho su nombre no era ¿qué? César Augusto, su nombre era Octavio. Él fue un sobrino nieto de Julio César, pero tenía la autoridad de pedir con todo derecho el ser descendiente de este hombre para aspirar al trono. Y es importante conocer estos datos porque este hombre también se sintió ¿qué? Dios. La palabra Augusto no es un nombre, sino que la palabra Augusto significa divinidad. Y este hombre se quería sentir divino. Él quería sentirse como si fuera un Dios. Pero este hombre, que a pesar de tanta renombre, murió. Se acabó. Pero Jesús nació en esa época. Y Él vive por siempre. Por todos los siglos. Porque Él resucitó de entre los muertos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, en cuenta, de que Jesús murió y resucitó y ahora está ¿qué? Reinando a la diestra de Dios Padre. Pero es importante, por eso celebramos la Navidad, porque es algo que es grandioso. ¿Cómo podríamos olvidar el nacimiento de nuestro Señor Jesús y darle honra y gloria? Y algunos dicen, es que ¿por qué se tiene que celebrar en el 25? Bueno, pues nosotros nos celebramos el domingo anterior al 25, o sea 19, o sea 21, porque el día es lo de menos. Pero vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo número 2 dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces tenemos estos dos datos de estos dos gobernantes, el emperador César Augusto y ese gobernador de Siria, ¿verdad? Cirenio. Para que nosotros o cualquier persona que quiera investigar la veracidad
va a encontrar esto, que ellos gobernaron durante el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No debe de haber dudas en nosotros. Y de esta manera se cumple, ¿qué? La profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo número 2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, porque estas cosas se tenían que cumplir de esta forma. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Comúnmente los censos, allí en Roma, era que donde tú eras, como hoy aquí nosotros, en México, los censos se realizaban en la ciudad donde tú habitabas, donde estás residiendo, no donde tú naciste. Yo, por ejemplo, nací en la Ciudad de México, y si yo tuviera que irme a empadronar o a ser parte del censo o a votar, tendría que ir hasta allá. Pero los romanos lo hacían en el lugar de residencia, como se hace aquí en México. Pero en esta ocasión cambiaron las cosas. Decidieron hacerlo como lo hacían los judíos. Y esto no es una coincidencia, sino que aquí se estaba cumpliendo la promesa que acabamos de leer de Miqueas. Porque Dios también, a través de su palabra, ¿qué? Nos muestra que es verdad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por todos los hechos y sucesos conforme a lo que se da aquí. Así que, familia, nosotros debemos de estar siempre conscientes y seguros de que el nacimiento de Jesús es real. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comparar? Bueno, cristianamente puedes tomar la palabra de Dios, y cristianamente también puedes ir a la historia que está impresa. Ve a Wikipedia y ahí vas a encontrar. Amén. Entonces es importante dar estos datos para aquellos que son escépticos. Y dice la palabra de Dios en el verso número 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José no tenía planeado ir en ese momento a Belén, aunque fuera la ciudad natal de su familia o de él mismo. Recordemos que José, ¿dónde vivía? En Nazaret, ¿verdad? Y Nazaret es en Galilea. Y Belén es ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea. Y recordemos que Galilea era la parte norte de Israel y Judea era la parte sur. Bueno, pues aún Belén estaba a unos 9 kilómetros hacia el sur de Jerusalén. Y se cree que aproximadamente fueron 130 kilómetros lo que tuvieron que avanzar María y José para llegar hasta Belén. ¿Para ser qué? Empadronados, para ser censados. Normalmente los censos eran para pedir impuestos. Y es posible que esto fuera la idea de ellos, ¿verdad? Pedir impuestos. Pero ¿sabes una cosa? Dios tenía sus propios planes. Ahora, ¿sabes lo que son 130 kilómetros y avanzar con una mujer que está a punto de dar a luz? ¿Alguien ha caminado 130 kilómetros? Bueno, mi hermano Edgardo, sí, el pastor Edgardo se iba junto con el pastor Joel. Nos íbamos a hacer una caminata de más o menos 90 y tantos kilómetros, como 95. Y sabes una cosa, nosotros íbamos en plan de cotorreo, ¿no? Pero íbamos con la gente que iba en otro rollo de sus mandas y ese tipo de cosas. Bueno, la cosa es que podíamos avanzar pronto, pero éramos unos adolescentes. Sí, amén. Pero acá es una mujer que está a punto de dar a luz. No es fácil. Iba su burrito, ¿verdad? Pero no es fácil. Era algo tremendo.
Pero ellos tenían que ir. Porque ellos eran obedientes ¿a quién? A sus autoridades gubernamentales. Ellos aún no sabían por qué iban ahí. No sabían si Dios los estaba llevando a fuerzas allí. No. Pero ellos obedecían. Y esto es importante. Debemos de ser obedientes. Dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, dice la palabra. Jesús mismo lo dijo. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¡Qué tremendo! Nuestro Señor aún no nacía, ¿verdad? Y llega ya esta mujer, esta María, hasta Belén. Y ellos llegaron a un ¿qué? Aposento. Pero, ¿sabes una cosa? A un mesón. Pero, ¿sabes una cosa? No hubo lugar. No hubo lugar en el mesón. Así que ellos, y ese mesón no vayas a creer que, ay Dios, pues, ¿cómo iban a hacer Jesús? Pues se fueron a un Holiday Inn, a un NH, a un Marriott. No, no iban a un lugar de esos de lujo. Ellos iban a un mesón. Pero aún en ese mesón no hubo lugar. Así que tuvo que ir María y José, ¿a dónde? A un establo. A un establo. E imagínate qué tremendo es que el Señor Jesús llegara a un establo a nacer. Y dice que el pesebre, familia, ese pesebre era un abrevadero de comida y de bebida para los animales. No era tampoco un establo como cuando vienen la feria de Puebla y está allí dizque un establo y hay animales ahí, todo bien limpiecito. No, tampoco. Normalmente los establos, no digo que todos, pero normalmente los establos los hacían fuera de la ciudad y muchas veces en cuevas. No había luz eléctrica ahí para que, no, pues, siquiera aquí vamos a tener luz. No, ahí llegó María y José. Y ahí nació nuestro Señor Jesús. Para el Señor Jesús muchas veces no hay lugar en el corazón de muchas personas. Hoy en la actualidad muchos deciden hacer a un lado a Jesús. No lo quieren recibir. Lo hacen a un lado. El corazón es lo más hermoso. Es el lugar más hermoso donde Jesús quiere asentarse en cada persona. Pero a veces no hay lugar para Él en ese lugar. Acá no había lugar para Él en un mesón. Pero Jesús no vino a eso, a llegar a lugares grandiosamente elegantes. Tú luego dices, bueno, yo voy a apartar un lugar en tal hotel X. Pero a Jesús no le interesaba eso. Para Jesús lo más hermoso era llegar a este planeta, a Belén, para allí Él nacer, para que se cumpliera la promesa. José y María avanzaron, pero era el plan acaso de de César Augusto, que fueran hacia Belén para que allí naciera Jesús. No. Ellos querían recaudación de impuestos, pero los planes de Dios eran otros. Y los planes de Dios es que ya era el momento de que viniera Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros.
Para que cada uno de nosotros pudiera alcanzar, ¿qué? Salvación, porque a través de Jesús nosotros obtenemos, ¿qué? Y de su Santo Espíritu, no en nosotros, sino afuera antes de recibirlo, el don de fe. Ahí está el Señor Jesús, ahí está Dios hablándote. ¿Para qué? A través de su Santo Espíritu, para que obtengamos fe. Y para que a través del nacimiento de Jesús nosotros creyéramos en Él. Y para que a través de eso nosotros obtuviéramos perdón de pecados. Para que no fuéramos a la cruz en lugar de Él, como vimos hace 8 días. Para eso vino Jesús. Para darte su amor, para dar su vida por ti. A Él no le importó llegar a un comedero de animales. Y sabes una cosa, según algunos historiadores, esos comederos eran verdaderamente sucios. Pero el amor de Dios es grande, el amor de Jesús es grande. Y a veces se nos olvida lo que hizo Jesús. Y el diablo quiere que, pues ¿para qué lo festejan el 24, el 23? ¿O para qué lo festejan en febrero, en abril o en... El día es lo de menos, familia. Lo que sucedió, tenemos que celebrarlo. Y no solo el día de hoy, en diciembre, sino cualquier día. Y ahorita vamos a ver estas cosas también. Todos los días debemos de celebrar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él todos los días, ¿sí?, está esperando que nosotros, todos los seres humanos, le conozcan y se arrepientan. Y a eso vino Él, para que lo conociéramos todos. Para eso vino. ¿Qué vino a traer Jesús? Además, su palabra, ¿verdad? Su evangelio. ¿Para qué? Para que le conociéramos a Él. Porque no le conocían ni siquiera los escribas y fariseos. Y menos les interesaba. Pero Jesús vino. Jesús vino, familia. No se te olvide, Jesús vino. Todos los días cuando te levantes, acuérdate que Jesús vino. No podemos olvidarnos de Él. Sigue diciendo la palabra de Dios, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Quiénes vinieron? Los ángeles. ¿Por qué vinieron los ángeles? Porque recibieron un mandato ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hicieron los ángeles? ¿Qué hicieron? Obedecieron. Y en esa obediencia, ¿qué realizaron ellos? Adoraron a Jesús. Primero, ¿qué? Anunciaron a Jesús. El ángel que fue enviado por el Señor, ¿qué? ¿Llegó a quiénes, hermanos? A los pastores. A los pastores. ¿Saben que los pastores eran de las personas más humildes? Generalmente no era que tuvieran ellos muchas ovejas, sino que trabajaban de pastores. A estas personas que los mismos sacerdotes los menospreciaban por incultos,
A ellos vino Dios y les dio las buenas nuevas. Primero vino a ellos. Primero vino a aquellas personas que tienen un corazón humilde. Y así puede venir a todas las personas. Porque Dios no hace excepción de personas. Él quiere que todos nos salvemos. Él nos ama a todos. Y lo que hace aquí es ir con aquellas personas que no tienen orgullo en su corazón, que no ponen barreras, que no tienen paradigmas en su mente, sino que son personas humildes, que están dispuestas a escuchar la voz de Dios, que están dispuestas a obedecer la palabra de Dios. Dice que les rodeó un esplendor, ¿verdad? Y la gloria de Dios estaba, ¿qué? Con ellos. ¿Cómo no vas a celebrar que Jesús vino si la gloria del Señor viene ante ti? ¿Cómo por qué vas a tener amargura en tu corazón y tristeza y te encierras en tu casa y que todos estén alegres y tú allí en tu casa como atado de manos, de que no puedes hacer nada? He hablado con personas así, que tenían esta idea de no celebrar la Navidad. Aún cristianos. Y le digo, entonces, ¿qué? ¿Dios quiere que tú estés triste? ¿Dios quiere que ese día tú no te acerques con tu familia y les hables de Cristo? ¿O con tus conocidos, con tus amistades? ¿Dios quiere que cierres tu boca y que no des aleluyas al Señor? Había una pareja que decía, bueno, no celebramos nosotros, pero pues sí compramos un pavo, invitamos a nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Celebran las cosas que no son espirituales, sí las ponen en práctica, pero no quieren poner en práctica el celebrar a Jesús y dar vítores a Él. ¡Qué tremendo! Pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos alegres y gozosos. ¿Tú te imaginas qué sintieron de primero estos ángeles, estos pastores? Primero sintieron el rigor. ¿Sí o no? Porque no creas que llegaron un ángel así, ay, soy igual que tú, la misma imagen, y Nel. No, ellos tienen su propia imagen, a la que fue creada por Dios. Estos han de haber sentido el rigor. Cuando Él se presentó, han de haber dicho, ¿no? Imagínate que a ti te hubieran llegado por la noche. Bueno, un ángel. A lo mejor hubieras pensado que el enemigo te quería atacar o algo. Sí, porque la gente desconoce y siempre está predispuesta a tener temor. A veces nos hace falta valor. Pero el valor, créeme familia, que el valor lo encuentras a través de conocer la palabra. No a través de solo escucharla de repente y no. Necesitamos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios te fortalece, te llena de entendimiento, de sabiduría, de discernimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, después se han de haber repuesto estos pastorcitos, pero llegaron, ¿verdad? Diciéndoles que iba a venir, ¿qué? Jesús. Les traía buenas nuevas, grandes noticias de que por fin había llegado a su Salvador. ¿No es para celebrar esto? Amén. No lo vas a celebrar tomando, emborrachándote, ni drogándote, ni diciendo malas palabras, porque luego dicen, es que nada más se reúnen para eso. Pues tú no lo hagas así. Reúnete y glorifica a Dios. Si las personas lo hacen de esa manera, es cosa de ellos. Pero nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios y le celebramos como Él nos enseña. Nos reunimos y compartimos el pan, contentos, porque un día Jesús nació y nos trajo una salvación eterna.
eterna, eterna, hermano, acuérdate, una salvación eterna. ¿Sabes lo que es eterno? Lo que no tiene fin. Lo que no tiene fin. ¿Sí has meditado así o solo lo sabes? ¿Ya te has visto como salía en la televisión? Ya me vi. De verdad, debes hacer eso. Ya me vi. Cerca de mi Señor Jesús, de mi Dios, cara a cara. ¡Wow! Debemos de aprender a valorar lo que Jesús vino a hacer. Y por eso tenemos que alabarle, así como vemos que estos ángeles empiezan a alabar al Señor. Dice que vieron a un niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Seguimos. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas son las buenas nuevas. Y precisamente porque venía la paz para con los hombres, ¿sí? Para aquellos que reciban a Jesús como su Señor y Salvador, si no, no hay paz. Pero para estos hombres sí, para el que crea, está dispuesta aquí. Jesús es la paz. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de ¿qué? De hacer lo mismo que los ángeles. Si las huestes celestes estaban alabando al Señor porque enviaba a su Hijo que nos trae vida eterna, las huestes terrenales, ¿sí? Pero espirituales, nosotros también debemos de alabar aquí en la tierra. No solo con nuestros hechos, no solo con nuestra manera de vivir, sino también cantándole y alabándole con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Cómo creen que se portaban los ángeles? ¿Cómo creen? ¿Mal? Bien, ¿verdad? Pero también le alababan con su boca. Y nosotros no nos debemos de callar. Debemos de alabar a Dios siempre. Siempre, familia. En la iglesia, en la casa, a donde quiera que estés y tengas oportunidad, alaba al Señor. Porque Él es merecedor. Porque es merecedor. Nada más por eso. Porque Él merece toda la honra y la gloria. Y Él nos va a traer, ¿qué dice? Paz. Paz. No una paz que te pueda dar un psicólogo, o un médico, o un papá, o una mamá, o un amigo, porque hay grandes amigos, y gloria a Dios. Sino una paz que nadie te puede dar, sino solo Jesús. Solo Jesús, cuando habita en tu corazón, Él te va a dar esa paz. Él te va a dar esa paz para cualquier situación. Para cualquier situación. La paz de que vas a morir, pero no vas a ir al infierno. La paz de que estás caminando en el único y verdadero Dios. La paz para cualquier tipo de problema, situación. La paz para cuando tú tienes, no sé, algún conflicto con tu esposa y dices, wow, pero yo tengo al Señor. Sé que esto no termina aquí. Yo voy a cambiar mi actitud, mi manera de ser y voy a ser un buen esposo. La paz para dar un buen consejo a los hijos, que a veces puede ser muy difícil. Pero Él te puede dar, ¿qué? Esa sabiduría. Entonces tienes paz de que Él te va a dar guianza. Tienes paz de que Él va a cumplir sus promesas y te va a ayudar. Porque Dios es así. Porque a eso vino Jesús, a aligerarnos nuestras cargas. No quiere decir que no vamos a padecer. Por supuesto que sí.
Y puede ser que padezcamos en ocasiones mucho, pero aún ahí tienes ¿qué? Paz. Aún ahí tienes paz. Amén, familia. Amén. Se muere alguien que amas y también ahí está Dios para darte paz. Es grandiosa la paz de nuestro Señor Jesús. 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Esto me llamó mucho la atención. Al ver a Jesús, o sea, van recios los ángeles, los pastorcitos, y ahí van recio, ¿sí? En obediencia a Dios. Cuando Dios te pide algo, tú tienes que ser ¿qué? Diligente. No estar pensándolo si lo haces o no lo haces, o si tengo dudas, no. Tienes que actuar como ellos, fueron recio, a llevar a cabo lo que Dios les había dicho, y atesorando que allí estaba su Salvador. Así como están ahorita aquí ustedes, vienen aquí porque están atesorando que Jesús vino, que su Salvador vino. Y entonces, familia, nosotros podemos acercarnos al Señor y estar ciertos, ¿sí?, de que Él vive en nosotros. Pero además, familia, también tenemos que tener claro esto. Los pastores fueron y vieron ¿a quién? A Jesús. ¿Dónde se encontraba Jesús? En un comedero de animales. ¿Cuál podría ser la impresión de estos pastorcitos que esperaban a Jesús? ¿Cuál sería la impresión y el pensar de la mayoría del pueblo judío? Porque recordemos que ellos esperaban ¿a quién? A un rey poderoso, que llegara y los sacara de su pobreza, de todo tipo de pobreza. Y no iban a esperar que Él llegara y majestuosamente naciera ¿dónde? En un comedero. Pero llegaron los pastorcitos y allí encontraron a Jesús y se dieron cuenta, ¡wow! Es verdad la palabra de Dios. ¿Es qué? Verdad. ¿Qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. Lo que Dios les había dicho, ahí estaba. Como Él les había dicho, así estaba sucediendo. Y por eso no debemos de dudar jamás de la palabra de Dios. En ningún lado. Escucha a tus pastores. Conozco al pastor Edgardo, al pastor Cael. Sé lo que enseñan. Sé cómo enseñan. Conozco su corazón. Y cuando ellos te hablan la palabra de Dios, créela. No la dude, no lo dudes. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Y siempre, siempre se cumple. Siempre. En la mañana le decía a mi esposa, porque decía, ay, me siento mal. Sí, ni modo, a veces, te voy a decir una cosa. A veces tenemos que pagar ¿qué? Aquello que hicimos mal. Y a veces no nos damos cuenta porque Dios es muy bueno con nosotros. Pero nos da la fuerza para pasar sobre esas cosas. Porque estuvo enferma de infección en su organismo y no sabían bien ni qué era. Pero le dieron sus antibióticos y esto, y gracias a Dios está mucho mejor. Y le decía, Dios siempre cumple su palabra. ¿No crees que no es así? A veces no lo vemos porque es bueno con nosotros y nos fortalece. Pero Él cumple su palabra. Tarde o temprano, eso que hiciste mal, como está escrito, lo vas a pagar. Aunque Él ya te haya perdonado. Amén. Porque así es. Ay, Señor, pero ¿por qué estoy mal así? Si ves que yo te sirvo. Sí, cállate, Joel, acuérdate que hiciste cosas malas y di que soy chido contigo. ¿Sí o no? Entonces, familia,
debemos de creer la palabra de Dios. Debemos de creerla al 100, sin dudas. Sin dudas, haz a un lado todo paradigma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tendrás vida eterna por siempre. Y entonces dice la palabra de Dios que, verso 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, ¿qué? Meditándolas en su corazón. ¿Por qué las meditaba en su corazón? Porque ella tenía que aguantar, tenía que callar, no decía nada. Sabía que Dios la había usado, ¿verdad? Dándole ese gran privilegio de ser la madre de Jesús. No de Dios, de Jesús, hombre. Amén. No del Hijo de Dios, como Dios mismo, sino como el Mesías, Hijo de Dios, que encarnado. Amén, familia. Entonces, lo que es lo que nosotros vemos aquí, que María sabía que iban a pasar muchas cosas, no las conocía bien, pero ella las iba guardando en su corazón, porque a ella le había sido profetizado que una espada que atravesaría su corazón. ¡Wow! 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿No vamos a alabar nosotros a Dios? ¿Por qué no? Si todas las cosas que dice Dios son verdad. Por eso le alabamos, porque Él es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él es la verdad. Por eso le alabamos y glorificamos todos los días, pero también el 25 y el 24 y el 20 y todos los días. Amén. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre hermoso, porque aunque la primera impresión que podemos ver en Jesús como en ese pesebre, como un bebé, bendito Dios, al final nosotros lo podemos ver, Padre hermoso, como nuestro Salvador, bendito Padre. Gracias, Señor bendito, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús ya no es un bebé, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre hermoso, porque la imagen que tenemos ahora de nuestro Señor Jesús nos asegura, bendito Dios, la paz que solamente Él nos puede dar, una paz que nos trae una vida eterna, bendito Dios. Gracias, Padre hermoso, porque la fecha de su nacimiento es irrelevante. Sabemos, Padre hermoso, que pareciera improbable que naciera en diciembre, pero también sabemos que podría haber sido como en California, Señor, en época de invierno, que hay inviernos cálidos, y que también allá en Jerusalén también se dan los inviernos cálidos. Sabemos que para ti no hay imposibles, pero entendemos que lo más importante es que nuestro Señor Jesucristo es verdad. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores y es nuestro único y suficiente Salvador. Y solo en ti, oh Jesús, ponemos nuestra fe. Bendito seas por siempre, por todos los siglos, así sea. Amén.